Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy vamos a dialogar con el doctor Conrado Bonilla acerca de la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, un tema que ha dado lugar a distintas corrientes filosóficas, que ha desafiado al tiempo y al espacio y que continúa siendo un disparador de debate, diálogo y búsqueda. La relatividad y esencia de la verdad se han expresado a través de diferentes simbologías que dejan de manifiesto la permanente búsqueda del hombre por conocerse a sí mismo y al universo que lo rodea. La vida es permanente búsqueda, cuestionamiento, enfrentamiento a diferentes realidades, algunas veces contrapuestas, difíciles de aceptar o comprender. El navegar por la búsqueda interior es un pendiente de este siglo XXI que ha puesto sus cartas en el avance tecnológico, en la búsqueda de soluciones instantáneas para todo, olvidando que el hombre es un ser espiritual, que en la medida que adormece esta parte de su ser, se le hace mucho más complejo entrar en esas respuestas existenciales tras las que ha corrido a lo largo de los tiempos. De la mano de la verdad se filtra solapada la mentira, envuelta en engaño, distorsión y omisión de información. Sin embargo, la mentira suele ser desenmascarada con el tiempo y sale a la luz lo que es y no lo que ella hubiera querido que fuera. Cruzar la delgada línea entre la verdad y la mentira es cuestión de segundos y requiere tan solo de contar la parte que nos interesa en omisión de lo sustancial de la información que se maneja o manipular lo que deseamos transmitir para lograr un determinado cometido. En un mundo que manipula a sus integrantes con mucha facilidad, es necesario saber dónde estamos parados, qué buscamos, qué queremos, qué anhelamos, qué sentimos, para poder ser libres pensadores, para tomar nuestras propias decisiones y aproximarnos a esa verdad tras la que posiblemente corramos una vida entera. ¿Y qué buscamos los seres humanos? Un ramillete amplio de respuestas aparecen a la hora de contestar esta pregunta: sentimientos, anhelos, emociones, caminos, cosas materiales e inmateriales, pero lo cierto es que siempre buscamos algo. Y la búsqueda es parte de descubrir, conocer y encontrar, requiere estar dispuestos a ella, sin miedos, sin demasiadas expectativas, aunque sí con esperanza, deseo, fe y paciencia. Esperanza y deseo van casi de la mano, en un nexo muy delicado, casi sutil, en pro de alcanzar algo. Fe en que es posible, en nosotros mismos, en los demás, en quien nosotros queramos, pero no perderla, mientras que la paciencia surge como ese cable a tierra para ser tolerantes, humildes y autocríticos. Buscamos aquí y allá, algunas veces defraudados o dolidos, otras felices, esperanzados, otras ausentes y cabizbajos, pero siempre buscamos. Algunas veces no nos gusta lo que encontramos, pero debemos ser valientes y enfrentar esa respuesta. Y buscamos respuestas a situaciones, inquietudes, miedos, ausencias, respuestas a ese yo interno que habita en nosotros y la mayoría de las veces resulta un gran desconocido. Buscamos cariño, comprensión y afecto, porque el amor es la base de las relaciones humanas. Sin él se hacen muy dolorosos los días, autoconfianza, autoestima. Sin ellas no es posible lograr nada de lo que anhelamos. Si no creemos en nosotros mismos, menos lo harán los demás. Felicidad, un sentimiento un tanto complejo de definir, porque dependerá de cada uno qué es lo que le hace ser feliz. Pero hay una pequeña diferencia entre ser y estar. El primero implica un estado que abarca diferentes etapas y el segundo el tránsito de un momento. Y evidentemente la vida se compone de luces y sombras, de baldosas negras y blancas y también de matices. Así que el que pretenda ser feliz, entre comillas, las 24 horas, busca anestesiarse de lo que le sucede alrededor.
Por otra parte, cuestionarnos que el patrón inculcado de felicidad actual está relacionado con el confort material, acceso a la tecnología, cosas inmediatas, de rápida solución, dejando de lado que la felicidad pasa por un sitial más profundo, los afectos, esos que atemperan la sangre y que permiten que el corazón lata. Y para hablar de esa búsqueda de la verdad, tenemos el honor de recibir al doctor Conrado Bonilla. Muy bienvenido, Conrado. Un honor contar con tu presencia hoy en Vivencias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Yo venía con miedo, porque no sabía de qué íbamos a hablar. Sé que tú me diste a conocer las características de tu programa, pero le puedo asegurar a toda la audiencia que no me dijo una palabra de cómo es que iba a enfocar la reunión a la que me ha invitado. Y ahora estoy contentísimo porque es el tema que más me gusta. Bueno, entonces los temas filosóficos, bienvenido. Los temas de la verdad, los temas de buscar la razón en las cosas, los temas del conocer. Todo lo que has hablado es filosofía pura. Más o menos he tratado de encaminarlo. Pero sí. Pero, ¿de qué se ocupa la filosofía si no es que se ocupa del ser mismo, y su relación con el exterior, de la existencia de por sí, es decir, la metafísica, lo que después, en el correr de los tiempos, se le llamó la metafísica? Ese es el primer gran pilar de la filosofía, y tú hablaste mucho de eso. Lo segundo es la teoría del conocimiento. Sabiendo de mi existencia, el segundo pilar de la filosofía es cómo llego a conocer a mí mismo y al exterior y a lo de afuera. ¿Cuáles son los mecanismos del conocer? ¿Tiene límites? ¿Cuál es el lugar de la razón en ese conocimiento, búsqueda, en la epistemología que le llamamos después, que es nada más que la teoría del conocimiento? El conocer es todo un tema, los mecanismos para conocer, cómo se debe razonar para conocer. Y si uno sabe sobre su propia existencia y sabe cómo conocer, lo que inmediatamente preocupa a la filosofía, y es su tercer pilar, es la ética o la moral. Para mí, en este caso, ética y moral son sinónimos. Es decir, con mi conocimiento de la realidad, valorando mi ser y mi relación con el exterior, con lo que me rodea, con los otros seres humanos, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo llegar a esa definición que me permite elegir y tomar acciones? Quien no se pregunte estas cosas no puede vivir en la vida real. Así que la filosofía no está lejos de nosotros. Y bueno, la ética y la moral entonces son el tercer gran pilar de lo que se ocupa la filosofía. El cuarto es la filosofía política, que justo rozamos ese tema antes de entrar. Porque por supuesto, valorando el ser, la existencia, el pensar, valorando después cómo se llega a conocer y cómo se llega a la verdad, sabiendo diferenciar y cuáles son los mecanismos para diferenciar lo bueno de lo malo, como el hombre vive en sociedad, lo primero que se pregunta entonces a esa altura la filosofía es cuál es el mejor sistema que debemos adoptar para poder convivir entre nosotros. No se trata de hablar de filosofía partidaria de ninguna manera, pero sí de ver cuáles son los principios que debe el Estado contemplar. Por ejemplo, ¿qué no debe hacer el Estado? ¿O cuáles son sus fines primordiales? Ese entonces una cuarta pata de la filosofía. Y la quinta es preciosa,
es la filosofía del arte, porque un hombre que se ha ocupado de todas esas cosas necesita alimento para su espíritu, alimento para sus necesidades espirituales. Volcar en el arte eso que se siente y que ya no está en la esfera de la razón, sino que está en la esfera de las emociones y de los sentimientos. Interpretar a través del arte lo que uno cree, lo que uno siente o lo que uno espera. Es muy linda la filosofía y usted me habló de todo eso. Ahora, no sé si tanto, me estoy enterando. Ahora no sé para qué lado agarrar. En este camino, la verdad y la realidad, ¿cómo se relacionan? De una sola manera. La verdad es el conocimiento de la realidad. El que no conoce la realidad no llega a la verdad. Pero eso es tan así. El primero que lo dijo fue Aristóteles. Estamos hablando 400 años, 350 años antes de Jesucristo. Platón también de alguna manera lo sostuvo, pero Platón, con su mundo de las ideas, podemos hablar de un programa entero. Un programa entero, no digo un programa entero, pero es otra postura. Claro. Aristóteles es el primero en la historia de la humanidad que dice pensar es existir. No fue Descartes, no fue René Descartes, fue Aristóteles. Existir es ser, metafísica pura, el estudio del ser. Quien más profundiza en él, por primera vez en la historia de la filosofía, es Aristóteles. Es grandioso en eso, porque si la verdad es el conocimiento de la realidad, tenemos que ver cómo se conoce la realidad. Siempre estamos hablando de teoría del conocimiento. ¿Cómo se conoce la realidad? La realidad se conoce primero a través de los sentidos. Nos llega por el olfato, por el oído, por la vista, por el gusto, por los 5 sentidos. Y nos llega por nuestros sentimientos interiores también. Eso forma en nuestra mente percepciones. Las percepciones se juntan y forman juicios. Y ahí se arman los líos. Y ahí empiezan los líos cuando tenemos juicios de valor. Y sí, porque ahí empezamos a enfrentarnos. Es juzgar las cosas objetivas y otra cosa es juzgar también. Pero si bien los juicios de las cosas objetivas del mundo exterior yo puedo exigirles exactitud, cuando hago juicios de las cosas subjetivas, lo único que puedo aspirar a que tengan es rigor. Claro. Porque ya ahí va mezclado con sentimientos, con emociones. Pero los sentimientos y las emociones no son fuente de conocimiento. Es la razón. Ahí es la realidad. Ahí es la razón que entra a jugar un papel preponderante. Un sentimiento más puro, como el amor. ¿El amor es racional? Claro. No es. Lo tenemos. Pero al amor hay que a ese sentimiento, a esa emoción amorosa, hay que domarlo con la razón para ponerlo en su justo lugar y no terminar haciendo macanas. Con respecto a la verdad, uno puede pensar como los sofistas de 500 años, de la época de Pericles, de 500 años, 450 años antes de Cristo en Atenas. Gorgias decía,
la verdad es imposible de conseguir. Y es una macana, porque entonces viviríamos en una duda perpetua. Si uno no puede llegar a la verdad en nada, ¿cómo tomamos acciones? ¿Cómo tomamos elecciones? ¿Y acaso no las estamos tomando todos los días? Entonces, siempre estamos condenados a una duda perpetua. Y Protágoras, otro sofista, decía, Gorgias no tiene nada que ver, no sabe nada. En realidad, hay tantas verdades como personas, como seres cognoscentes, creen en ella. ¿Cómo puede ser que haya tantas verdades como seres humanos creen en cosas? No puede ser, porque es evidente que muchas veces pensamos cosas distintas. Y la verdad no es relativa, es el primer relativista. El otro era un escéptico, no creía en la verdad, no hay que confundirlo con el relativista. Relativismo que llega hasta hoy. Hasta hoy en día hay filósofos importantes que nos dicen que la razón tiene sus límites y que además que cada uno tiene su razón. Para mi entender no es así. Yo creo que hay que conocer la realidad, lo cual no es fácil a veces. Hay que conocer la realidad para poder interpretar realmente, razonando, si lo que uno hace está del lado bueno o malo, hablando de moral. No me explico bien, ¿no? Sí, te explicas perfecto. Pero ya estás entrando entre la moral y la ética, que hoy me dijiste yo las considero que vos lo las mismo. considerás lo mismo, pero hay un debate filosófico importante que no son lo mismo. Lo hay. Parecería como que la moral comprende todo, y como que la ética son los mecanismos para poder llegar a ser moral. En realidad, para mí, no encuentro ninguna dificultad filosófica en considerarlas sinónimos. No encuentro. Qué tema, ¿no? Conrado, te invito a hacer una breve pausa y continuamos. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con el doctor Conrado Bonilla sobre la búsqueda de la verdad. Y en este camino de la búsqueda de la verdad, ¿qué rol ha jugado el silencio en tu vida? Ay, Dios, cómo me costó aprenderlo, ¿no? Durante toda mi adolescencia, juventud, siendo ya profesional, fue muy a través de los años y con la ayuda de grandes amigos que me enseñaron a escuchar. No hay conocimiento si uno no parte del silencio, que implica escuchar, razonar, entender lo que se está escuchando, tomarse el tiempo suficiente como para analizarlo y poder llegar a decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? O esto no lo entiendo. El silencio es clave. Silencio no solo implica respeto al que esté hablando y al que esté exponiendo una idea o una ponencia. Silencio es el respeto hacia nosotros mismos para poder entender lo que se escucha. Es imprescindible. En el alboroto no se entiende nada. La gente alborotada transcurre en esta vida sin entender, porque no escuchan y no se escuchan a sí mismos. Se precisa el silencio.
Algo de eso entiendo. Está muy bien. Según Lipovetsky, corremos tras una felicidad paradójica, donde tenemos que estar satisfechos con la vida y se busca exorcizar el desánimo y la confianza en uno mismo. ¿Qué opinas al respecto? Que este libro me lo has recomendado tú y es hermoso. De Gilles Lipovetsky, La felicidad perdida, es el último libro de Lipovetsky. Sí. Perdón, La felicidad paradójica. Es casi perdida, pero sí, es casi estuvo perdida. Estuvo bien. Es casi perdida. ¿Qué opinas de este libro? Excelente, todos deberían leerlo y leerlo con atención. Yo no he leído otro enfoque de la sociedad actual con la profundidad sociológica y psicológica como este libro de Lipovetsky. La felicidad paradójica. ¿Por qué paradójica? Porque vivimos rodeados de una multitud de ofertas. La oferta es brutal. Las cosas que nos quieren vender son cada vez más lindas, con más lindos diseños, con más lindos colores. Apelando a esas emociones que tú decías, ¿no? Claro. Al principio. Cosa distinta del conocimiento. Sí, pero distinta de la razón. Se apela a esas emociones. Se apela a esas emociones que a quien no le gustan. ¿Cómo no van a gustar? Y me parece perfecto. El mercado entra a conocernos psicológicamente y entonces no ya nos ofrece solamente cosas preciosas para vendernos, vacaciones divinas para elegir, juegos estupendos para jugar y entretenernos. El mercado nos ofrece de todo hoy en día, pero va más allá todavía. El hiperconsumo se explica más porque ahora nos lo ofrece individualizadamente. Ahora las vacaciones me la ofrecen, usted mismo se la arma y usted arma su vacación para usted. El teléfono celular, el último, usted ahora lo quiere con las 3G no sé cuánto y que tenga el otro botón y que me permita la grabación de altísima fidelidad de la música tal. Y usted va personalizando los objetos que cambian cada 3 meses. Le aparecen nuevos, todos los días hay nuevos celulares con nuevas prestaciones. Es decir, la oferta es enorme. Inmensa. Sin embargo, él plantea que cada vez hay seres más infelices. Hay seres más infelices porque no pueden colmar sus deseos. A pesar no de pueden que abarcar no pueden abarcar oferta. todo. Y una cosa que dice ¿Y por qué no aplican la razón? Muy importante que lo señala, que lo dijo Descartes, dice: ningún vicio daña tanto la felicidad como la envidia. ¿La envidia acaso es la causante de no poder conseguir esa felicidad anhelada? Bueno, no digo que no lo sea, pero no creo que sea lo más importante para no conseguir esa felicidad deseada. Porque siempre estamos mirando la vereda de la persona que tenemos enfrente, al costado, y no miramos la nuestra. El tomar conciencia de que hay cosas a las cuales no podemos llegar. Entonces, ¿qué hacer frente al hiperconsumo? Prohibirlo, como algunos nos dicen. El hiperconsumo es tan malo que habría que prohibirlo. Está loco el que pregunte eso. El hiperconsumo ya está. Quizás educar. Sí, pero nosotros educarnos, no a la oferta. No, por eso al que compra hay que educarlo. Hay que educarlo para que los deseos no sean superiores a la razón. Claro. Tomemos los deseos con la razón. Y ahí entra la razón nuevamente. Otra vez, la única forma de conocer. ¿O usted conoce algo distinto de la razón que nos permita dar la verdad de una cosa? ¿La fe nos lo permite? No. La fe es algo que todos nosotros tenemos. La fe la tuve, la tengo fe en mí mismo. ¿Qué es lo que tengo?
una especie de creencia o de esperanza de que voy a lograr tal cosa porque me conozco, o que va a ocurrir tal cosa en el ambiente social, pero ¿ocurrirá o no ocurrirá? La fe no es fuente de conocimiento, en todo caso es fuente de duda, pero jamás de conocimiento. Conocimiento es conocer la realidad, esa es la verdad. La fe no me lleva a la verdad. Lo que yo no puedo demostrar, la fe, puedo tener fe en ella, pero esa fe no me lo asegura. Simplemente me dice que ocurrirá o no. Así que la fe no es fuente de conocimiento, solo lo es la razón. Y en esta búsqueda, a mi entender, está muy bien. ¿Cómo dejar de lado ese individualismo, esa competitividad que nos lleva a la misma sociedad de este siglo XXI para dar lugar a ser más generosos, más abiertos, más inclusivos a los seres que nos rodean? Usted me habló, y esto todo tiene que ver con el egoísmo. Y no me trates de usted. Esto es... Andrea, esto tiene que ver con el egoísmo, esa palabra tan fea y peyorativa, desagradable, que tenemos en el idioma español. Creo que no sea aquí solo, en el Uruguay, por supuesto, en toda la habla española, el egoísmo, una cosa mal vista, ¿verdad? Pero ¿está mal quererse uno mismo? ¿Hasta dónde está mal? ¿Yo tengo que querer a los demás por encima de mí mismo? Hoy estás tirando bombas. ¿Yo debo querer a los demás más que a mí mismo? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Hay cuestiones filosóficas y religiosas que apuntan a eso, que no participo de ella. Primero tengo que quererme a mí mismo para poder querer a los demás. Si yo no me quiero a mí mismo, si la filosofía mía tiene que ser la del sacrificio en aras de los demás, como me pide algunas religiones, a mí me está destruyendo. ¿Qué se cree? Que pone algo por encima de mi propia vida y de mi propio objeto de vida. Primero quererse uno mismo. Pero dar la vida por los demás, no lo entiendo. Han habido grandes hombres en la historia que han cambiado con eso. Cuando usted da su vida por un hijo, cuando usted da su vida por la mujer que quiere, o por sus padres, o por un amigo que realmente... ahí usted la da voluntariamente, pero la religión me lo pide como deber. Y Kant me lo pide como imperativo categórico. Lo único que es moral es el imperativo categórico del deber, me dice. ¿Pero qué se cree Kant? ¿Que voy a querer al deber más que a mí mismo? Hoy pusimos sobre la mesa temas muy candentes. Conrado, te invito a hacer una breve pausa y continuamos con esta charla candente dialogando. ¿Cómo no? Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con el doctor Conrado Bonilla en esa búsqueda de la verdad. Y en este siglo XXI, en esa búsqueda de la verdad, lo que ha cambiado mucho es la valorización del tiempo. ¿Y qué incidencia para ti tiene esa valorización del tiempo en esa búsqueda de la verdad? Porque ha cambiado, ¿no? Antes los tiempos eran otros y ahora los tiempos son todos vertiginosos, todo es para ayer, por decirlo de una manera, ¿no? Y creo que eso ha tenido una incidencia. ¿Cómo valoro yo la búsqueda? Incidencia del tiempo? Bueno, sí, creo que tú me lo preguntas por el hecho de que el tiempo nos apremia, no nos deja pensar. Ahí está. Pero veamos bien eso del tiempo. ¿Qué es el tiempo si no es una creación humana?
yo necesito, para explicarme la realidad y para explicar el transcurrir de mi vida, necesito crear el tiempo. Pero los propios presocráticos, Parménides, por ejemplo, Heráclito, estamos hablando 550 años antes de Jesucristo, decían esto mismo, que el tiempo es una creación humana para poder explicarse la sucesión de hechos a lo largo de una vida. Y lo que uno va viendo que se va transformando, pues se va transformando en el tiempo y en el espacio. Uh-huh. Pero Parménides, por ejemplo, decía, en realidad el tiempo es uno solo y es eterno. Yo le doy esa cadencia de duración, pero el tiempo, que es justo la imagen del cambio, es eterno e inmutable. El tiempo es una creación humana. Qué notable esto, porque si el tiempo no tiene tanto que importarme, puede ser muy importante, porque si llego a destiempo al ómnibus lo pierdo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del transcurrir de la vida. Si el tiempo es una creación mía, yo tengo que reconocerlo como realidad, porque lo veo con mis sentidos, me formo mis juicios, formo mis conceptos, los conceptos formo ideas abstractas y hago mi filosofía. Y tomo mis acciones y mis elecciones de acuerdo a esa filosofía. Todo el mundo toma filosofía, todo el día sin saberlo. Y repite cosas que no sabe. En esa búsqueda, en ese conocimiento que el hombre va teniendo de esa verdad, ese acercamiento que va haciendo, yo decía al principio que capaz que no estás de acuerdo, para mí en este siglo XXI hay un pendiente que es esa búsqueda interior. A ver, ¿qué pensás al respecto? Sí. No sé qué decirte, pero es evidente de que está pendiente esa búsqueda interior y de que no es nada frecuente. Uh-huh. Yo no sé si es menos frecuente que antes, no sabría decirlo. En la antigüedad hubo mucha gente que pensó en profundidad. Hoy en día también la hay. Pero que la mayoría de la gente de este tiempo piensa poco, es verdad. Y es el torbellino de la vida moderna el que lo lleva a precisamente a no buscar y a no poner en duda las cosas que son las que le permiten reaccionar ante los problemas que tiene, tomar determinadas acciones frente a los problemas que tiene. No piensan. Se vuelven manada, se vuelven oveja. Y como tal pensó tal cosa, yo sigo eso. ¿Qué me vienen con filosofía? Pero además yo quiero soluciones a mi vida práctica. Las soluciones, me sacaste la palabra, las soluciones inmediatas, porque para todo nos venden una solución rápida y ya. Ya y ahora. Entonces, digo, bueno, va en contraposición a ese pensar, a ese buscar. Allá ellos pasarán por esta vida y no dejarán nada. Y tampoco se van a llevar nada, porque como no hay otra vida. ¿Qué tema ese? ¿Qué tema ese? Te invito, Conrado, a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Hoy lo vamos a ver. Sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Vivencias. Digo, Conradito. Comiendo pipas de girasol,
Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con el doctor Conrado Bonilla sobre la búsqueda de la verdad y se ha puesto candente el tema. Y decíamos, yo te preguntaba que es difícil, digo, al menos para mí, poner a la razón sobre la mesa muchas veces para lograr esa verdad. O sea, a mí la razón a veces se me va, no es tan fácil de dominarla. Y te oigo hablar y me parece tan sencillo y a mí me resulta en la vida cotidiana, a la razón se me escapa muchas veces, No sé si capaz que a los oyentes algunos les está pasando un poco lo mismo. ¿Cómo es fácil traer la razón y ponerla así sobre la mesa y decirle, bueno? A ver, puede ser por una cosa. A la razón hay que educarla. Uh-huh. Sin educación no se razona bien. Uno tiene que saber muchas alternativas para ofrecerle a los juicios cuál tomar como premisa más importante. El razonar y el razonar bien exige educación. Y eso no termina nunca. De labrarse la piedra no se termina nunca. Y uno va labrando la piedra bruta en la medida que los talentos y las virtudes que nos tocaron nos permiten. Claro. Unos llegan más lejos, otros llegan... A otros nos cuesta más y a otros nos cuesta menos. Y a otros no les cuesta nada porque no piensan, son majada. Es muy triste eso, pero esto que le digo es verdad. Es decir, pasan la vida sin pensar realmente cuál es el objeto suyo. Y toman objetos prestados que les ofrece, por ejemplo, una religión o una... Cuando el objeto de nuestra vida es precisamente ese, vivir y disfrutar. ¿Disfrutar qué? ¿Qué es eso de disfrutar? El objeto de la vida es la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad? Ya me levantaste el centro. Sí, porque hablamos del Lipovetsky, pero personalmente, bueno, ¿qué sentís que es la felicidad? La felicidad no es cumplir un deseo. Uh-huh. La felicidad no es el haber conseguido tal cosa. No, la felicidad es esa armonía que uno consigue a través de su vida y poco a poco de entender el objeto de su propia vida y de que al fin y al cabo lo que a uno lo hace feliz es lo que uno hace y toma acciones para poder llegar a ser feliz. A ver, no es fácil explicar lo que es la felicidad. A otra gente parece que les resulta más fácil. Creen que confunden felicidad con alegría o con placer. No, no es eso lo que hablaba Aristóteles de que era el objeto mismo del ser humano en su estancia en la vida, que era ser feliz. Ser feliz, ay Dios, es ir acumulando conocimiento de forma tal de que uno, todas las acciones que hace cuando ayuda a un amigo, cuando estudia, cuando habla con su señora, cuando cría a sus hijos, cuando trabaja, está haciendo algo porque sabe que necesita eso para llegar a ser feliz, de que eso es bueno. En cambio, eso me potencia hacia lo bueno. En cambio, los vicios me potencian hacia lo malo. Me ponen ese contraste, y cuando uno gana en ese contraste, cuando la mayoría de las cosas uno las logra por el propio bien de uno primero y de los demás después, yo llego a la felicidad
Esa es la felicidad. No es posterrena, es acá. Aquí y ahora. Que no me la vendan para después, porque me arruinan la vida, esperando para después, por si viene. Estamos, Conrado, en los últimos minutos y te voy a invitar a jugar a un breve ping-pong de preguntas y respuestas sobre la verdad. La que querés me la atajas y la que no, pasamos. Ay, La verdad, ¿algo posible de alcanzar? Sí. ¿Cuáles son los principales pasos? Conocer la realidad. Si te dijera un color para la verdad, ¿qué color le darías? El blanco es inmaculado, por lo tanto no le doy el blanco. Yo diría que es el rojo, fuerte como sangre de toro. El mejor lugar para encontrarla. El interior de uno mismo, el pensamiento. Un gran amor para la verdad. Te la pongo difícil. Bueno, pasamos. Gran amor para la verdad. Sí, sí, sí. Y la verdad, ¿qué cosa más puede amar que la razón? Un gran enemigo para la verdad. Un gran enemigo para la verdad. La fe. Un deseo para la verdad. Que triunfe. Se nos han ido los minutos y te lo he hecho difícil el programa, no te lo había, es verdad lo que tú dijiste al comienzo del programa, íbamos a hablar de la verdad, pero no sabíamos cómo encaminarlo, ni yo misma tampoco sabía cómo encaminarla. Te agradezco inmensamente tu tiempo, tus conocimientos, y creo que has puesto sobre la mesa temas sobre la verdad muy candentes y que nos dan para pensar, para reflexionar. Andrea, sí. No los puse así sobre la mesa para pelear. No. Se trata de digo así. Provocar en el buen sentido, claro, que la gente piense. Y que la gente dedique momentos de su vida para la reflexión sobre sí mismo y sobre los demás. Y capaz que algo de lo que has dicho ayuda a muchas personas a tomar decisiones. Pero ya con que los haga pensar, estoy cumplido. Claro. Un inmenso placer. Gracias. Y nos encontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Conrado, un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias a la audiencia por estar allí, a nuestro compañero Gaby Juncal en Controles y a Eduardo Fernández. Nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.